Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Y ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión, hablando de las fechas importantes de este mes de febrero muy patrio, el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de las constituciones de 1957 y 1917, y el Día de la Bandera, de lo cual estaremos hablando un poquito más adelante con nuestro invitado Pedro Castillo. Manda saludos, Pedro, de parte de la generación 128 del Ateneo Fuente que nos está escuchando. Excelente, pues muchísimas gracias a todos mis compañeros. Ernesto Duque, pues bueno, es la generación 128 a la cual tengo el honor de pertenecer, del Ateneo Fuente, y que recientemente, pues bueno, acabamos de cumplir 20 años. Un saludo, un gran abrazo para todos ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp que es bastante dinámico, por ahí tenemos bastantes mensajes, estamos en mucha comunicación. Un fuerte abrazo para todos los que comentan, para Gerardo, para el arquitecto Francisco que está comentando también. Pues muchas gracias a todos mis compañeros de esta gran generación 128 del Ateneo Fuente. Bien, estamos hablando sobre la Constitución y también la importancia que tenía el ejército mexicano. Está relacionado el tema, ¿no? Realmente está muy relacionado, sobre todo cuando vamos nosotros avanzando en el tiempo. Pues vamos a ver cómo de la mano van creciendo primero el ordenamiento legal. Para que exista una sociedad tiene que haber un ordenamiento legal. Dice por ahí la frase de la Facultad de Jurisprudencia, ubi ius sibi societas, donde hay sociedad hay derecho. No puede estar separada una sociedad sin derecho. Y habiendo derecho, precisamente es como empiezan a desarrollarse desde los símbolos patrios, desde el ejército, desde el escudo que nos representa como mexicanos, ante la sociedad y ante el mundo. Platicábamos hace un momento precisamente de este documento de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y va a ser años más tarde, Ernesto, precisamente en la Constitución Federal de 1824, lo que para muchos historiadores se reconoce como la primera Constitución mexicana. Entonces, en esta Constitución de 1824, que la respalda de una manera militar, de una manera del ejército, pues un gran general mexicano que va a ser el general don Antonio López de Santa Anna, quien toca tomar las armas en contra del primer imperio mexicano para establecer un régimen democrático, para establecer un régimen federal y para proponer precisamente que se elabore nuestra primera Constitución de 1824. Y luego vendría entonces la segunda Constitución, es la del 57, ¿sería esto correcto? Es correcto, maestro Duque. Para 1857, pues bueno, las condiciones de nuestro país cambian. Recordemos que tenemos un país que apenas se está formando y que cuando se realiza la Constitución de 1824, pues va a tener una influencia demasiado cargada con la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución del 24, pues bueno, tomamos el ejemplo más cercano que tenemos, tanto histórico como territorial, que va a ser Estados Unidos, y esa Constitución de Estados Unidos lo que hacemos es, pues bueno, tratarla de adecuar a lo que es México. Por eso Estados Unidos mexicanos. Pues bueno, de ahí proviene precisamente el nombre oficial de nuestro país como Estados Unidos mexicanos, que ha permanecido a través del tiempo y a través de las diferentes constituciones. Para el 57, pues bueno, tenemos que recordar que empieza una gran pleye de hombres ilustres de características liberales. Tenemos que recordar de que ya pasamos, ahora sí, ese gran héroe del que hablábamos en el 24, que es Antonio López de Santa Anna, pues bueno, la sociedad después lo va a querer juzgar como un gran dictador, y con esta pleye de liberales, pues bueno, se logra establecer con un preclaro orden liberal, no solamente de Benito Juárez, sino de en Saltillo, en Coahuila, don Juan Antonio de la Fuente, toda esta playa de liberales, pues bueno, con estas leyes de carácter liberal, la ley Iglesias, la ley de la Fuente, la ley Juárez, la ley Lerdo, que van a integrarse en esta Constitución de 1857 como un ejercicio jurídico realmente ya mexicano, realmente propio. Esta Constitución del 57 pues es la obra jurídica que enmarca pues todo el conocimiento que ya se tenía por parte de la playa de liberales mexicanos. ¿Cómo ha sido después la historia de esta Constitución? ¿Esencialmente se ha modificado o no los grandes cambios? ¿En qué se han hecho? Realmente la Constitución del 57, que es promovida por esta playa dirigida por don Benito Pablo Juárez García, es una Constitución muy importante para México, muy importante para la historia, muy importante para el posicionamiento de México ante el mundo,
precisamente porque es la primera constitución que ya nos habla de garantías individuales. Ajá. Es la primera constitución que ya nos habla de una división clara de poderes. Es la primera constitución que nos habla de todos los derechos que tenemos como seres humanos, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de cultos, que es la ley de la fuente, la que se adiciona años más tarde, y va a ser una gran constitución. Tenemos que recordar que esta constitución, pues bueno, después se ve empañada por la llegada del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, y donde los conservadores pues llegan con Maximiliano y le dicen, oye, tenemos que, cuando Maximiliano pregunta qué ordenamiento legal rige México, dice, pues esta constitución del 57 creada por Juárez. Uh-huh. Y los conservadores, teniendo a un rey católico, pensaban, pues bueno, Maximiliano lo que va a hacer es pues remover esta ley. Pero cuando Maximiliano la revisa dice, oye, este ordenamiento jurídico es bastante bueno, vamos a tratar de conservarlo para el primer imperio mexicano, con las adecuaciones, por supuesto, en cuestión de la forma de gobierno, pero manteniendo todas las libertades. Si nosotros ponemos, por ejemplo, cuando Juárez llega a la presidencia, Juárez ordena a la iglesia como presidente que disminuya el costo de los sacramentos. Uh-huh. Lo regula en un costo. Cuando llega Maximiliano, no solamente mantiene esta regulación, sino que Maximiliano ordena a la iglesia que dé los sacramentos de manera gratuita. Uh-huh. Al pueblo mexicano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues Maximiliano también un gran liberal que por esta incidencia histórica, pues tiene opaca la Constitución del 57. Después de Maximiliano, cuando se recupera el poder, pues hay que ver las presidencias de Juárez, las presidencias de Lerdo, pero nuevamente vamos a tener un movimiento revolucionario, un movimiento al interior que se va a desatar con el joven general don José Porfirio Díaz Mori, uh-huh. que se empieza a levantar en armas con el plan de la Noria, con el plan de Tuxtepec, precisamente con su lema, sufragio efectivo, no reelección. No reelección era, básicamente, no me acuerdo si ya utilizaba como Madero el sufragio, el tema del sufragio efectivo, pero efectivamente. Y luego entonces vendría la Constitución de 1917, ¿o me estoy adelantando mucho? No, Ernesto, precisamente, pues bueno, después de esta Constitución del 57 que va a ser nuevamente afectada ahora por Porfirio Díaz, con estas reformas que permiten la reelección, con estas reformas que limitan las garantías individuales, pues nuevamente esta Constitución de 57 reformada, pues va a seguir siendo opacada esta gran obra jurídica por la cual se reconoce a los grandes liberales como a Benito Juárez. Ya en esta Constitución del 57, pues bueno, se establecía un procedimiento, el juicio constitucional, el juicio de garantías, o también conocido entre los abogados como el juicio de amparo, que va a ser la obra jurídica de Juárez, y va a ser la obra por la cual Juárez va a ser reconocido en el mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque desde la Revolución Francesa todos sabíamos que tenemos derechos individuales, todos sabemos que tenemos derechos inherentes a la personalidad por el único hecho de ser seres humanos. Pero no estaban plasmados en un documento. Estaban plasmados, lo plasmó la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estados Unidos lo retoma al ser la primera república, pero nadie sabía, ok, sí tienes derechos, pero ¿qué pasa cuando te los violentan? Uh-huh. ¿Qué hacemos? O sea, sí tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la vida, tengo derecho a no ser molestado en mi persona. ¿Y qué pasa si me los violentan? Entonces, esa era una gran laguna que Francia no supo responder, que Estados Unidos no supo responder, y que Juárez en México promueve este juicio de garantías, o conocido como el juicio de amparo. ¿Para qué? Para que el ciudadano común se defienda cuando estas garantías individuales contenidas en la Constitución mexicana y contenidas en las constituciones de todo el mundo son violentadas. Entonces, pues bueno, nuevamente México, en un periodo de revolución, de revueltas, pues realmente vivimos muchos años en este estallido social, y pues va a ser, como bien lo mencionas, hasta 1917, cuando un coahuilense, cuando un ateneísta, pues presenta un proyecto para crear una nueva constitución. Hay que recordar, cuando el presidente Carranza convoca al constituyente en el 1916, se planteaba en principio reformar la Constitución del 57. Ajá. Pero pues bueno, al ver todas estas lagunas que existían, todos estos cambios que existían, pues el presidente Carranza presenta un proyecto de una nueva Constitución, la cual fue revisada por este constituyente de 1916, y va a ser aprobada precisamente un 5 de febrero de 1917. ¿Qué es lo esencial de la Constitución del 17? Mira, básicamente es una Constitución que retoma las ideas liberales, es una Constitución que nuevamente establece como gobierno una república representativa, popular y federal.
Es una constitución que establece el voto libre y directo, es una constitución que establece la libertad del individuo en todas las acciones, es una constitución que establece la división de poderes, que rescata lo más importante de la Constitución del 57, pero que aparte adiciona más este catálogo de garantías individuales, que aparte proporciona la forma de cómo se van a suspender estas garantías individuales. Y fíjate que esto viene muy de acuerdo con lo que nos comentaban ahorita en el enlace de aquella epidemia de influenza H1N1, cómo se suspendieron nuestras garantías. Tenemos derecho a la educación, sin embargo nos dijeron no vas a ir a la escuela. Entonces esta Constitución del 17 ya marca cómo, de qué manera, quién, de qué forma y por cuánto tiempo puede suspender determinada garantía para el pueblo. En este caso, pues en el caso de una epidemia que ponga en riesgo la salud de nuestra patria, pues bueno, se suspenderán estas garantías. En los casos de guerra, por ejemplo, en los casos de invasión, eso ya viene contemplado en el 17, pero sin lugar a dudas yo creo que lo más importante que hizo el presidente Carranza en la Constitución del 17 fue incluir los derechos sociales. Bien, pues estamos hablando de la Constitución con Pedro Castillo. Vamos a regresar después de un corte. Recuerde la línea de comunicación 482-6995. Continuamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Esta tarde nos acompaña el maestro Pedro Ignacio Castillo Flores, docente del Ateneo Fuente. Estamos hablando sobre las efemérides patrióticas del mes de febrero y estábamos comentando acerca pues de la Constitución, que conmemoramos el 99 aniversario el pasado 5 de febrero y de las mejoras que se pudieron haber presentado, y nos comentaba el licenciado, pues incluye las garantías sociales. Es correcto, yo creo que una gran parte de lo que trabajó el presidente Venustiano Carranza, pues sumamente ligado con Coahuila, el varón de las Cuatro Ciénegas, y muy ligado con la universidad también, pues al haber sido Carranza alumno del Ateneo Fuente, y sobre todo también cuando nosotros hacemos una remembranza, una investigación, Ernesto, de una persona tan cercana al presidente Carranza, que era su redactor oficial y que seguramente tuvo mucho que redactar en esta Constitución, el exdirector del Ateneo Fuente, don José García Rodríguez. Entonces, pues bueno, realmente muy vinculado al Ateneo Fuente, muy vinculado a la universidad en este personaje del señor Carranza. Que no son seres inspirados en sí mismos, sino que forman parte de una orientación, de una cultura, de un movimiento liberal, por ejemplo, en este caso relacionado con la educación en Coahuila, que es el Ateneo Fuente. Así es, sin lugar a duda, cuando se le cuestionaba al presidente Carranza, él señalaba que su idea liberal, que su herencia liberal, pues bueno, la adquiere en el Ateneo Fuente, precisamente cuando él llega a estudiar a esta preparatoria. El señor Carranza llega a estudiar la secundaria desde Cuatro Ciénegas, integra el primer equipo de esgrima en el Ateneo Fuente. Pues bueno, inclusive tenemos por ahí en el Ateneo Fuente fotografías de Carranza siendo alumno. Tenemos fotografías de Carranza todavía con la barba negra, que casi nadie que no son comunes, vaya, pues sí las pueden tener. En la Casa Carranza en la Ciudad de México ahí están expuestas. Pero pues bueno, este gran ateneísta. O sea, joven, decir, así es. Claro. Y inspirado, pues bueno, quien era ahí su redactor, quien fue también quien lo apoyó como diputado cuando se presenta el Plan de Guadalupe. Cuando se desconoce el gobierno dictador de Victoriano Huerta, pues bueno, don José García Rodríguez era diputado por el distrito de Saltillo y era de las gentes muy cercanas al señor Carranza, era de sus redactores predilectos, y con este conjunto de liberales seguramente con mucha participación activa. Que ahí tenemos otra fecha importante, ¿no? Por la creación del ejército constitucionalista, es correcto, precisamente con Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe es donde se crea el ejército constitucionalista en aquel tiempo, o el ejército mexicano como tal. Entonces, en este ejército mexicano que se crea precisamente de las bases coahuilenses, que se crea en este Plan de Guadalupe, cuando el Congreso del Estado de Coahuila autoriza al señor Carranza a armar fuerzas para restablecer el orden constitucional. Un solo ejército, una sola fuerza, que se le denominará ejército constitucionalista, y de quien Carranza es su primer jefe. Y pues bueno, en esta Constitución del 17, como lo señalábamos,
una gran inspiración que tiene Carranza es establecer por ahí los derechos sociales. Por mencionar algunos, pues tenemos el artículo 27 que nos habla de la propiedad, ese es un gran derecho social, pero también tenemos tal vez el más significativo para nosotros, que es el artículo 123, el que nos habla del trabajo. Ya viene en el máximo órgano constitucional, en el máximo órgano legal del país, establecido todo lo referente al trabajo, a las jornadas laborales, a los salarios mínimos, que ya se establecen en esta Constitución, con una ley reglamentaria del artículo 123, que va a ser lo que conocemos como la Ley Federal del Trabajo. Pues bueno, esto ya se integra en la Constitución del 17, y sin lugar a duda, pues esto es un gran aporte de lo que hace el señor Carranza para esta Constitución, que está a punto de cumplir 100 años. Bien, pues también tenemos otra fecha importante. Así es, hace 2 días conmemoramos el Día de la Bandera y justamente hay un evento nacional aquí en Saltillo que hoy concluye, de los institutos tecnológicos, a quienes les mandamos fuerte abrazo. Aquí en Saltillo fue la sede del Encuentro Nacional de Bandas de Guerra. El 24, ahí en el Estadio Francisco Madero, se realizó unos honores solemnes, ¿verdad?, a la bandera, donde incluso se incineró el anterior lábaro, y bueno, se hace esta competición de bandas de guerra. Pero en relación al Día de la Bandera, lo que tenemos que mencionar es que la intención de crear un símbolo nacional viene incluso desde 1800. ¿Así es, maestro? Es correcto. Pues bueno, el lábaro patrio, nuestra bandera, pues tiene... ¿Por qué lábaro? ¿Qué significa, Pedro? Pues bueno, esta terminología de lábaro patrio, precisamente... Tiene un orden, es pregunta de examen del maestro, que fue mi maestro de psicología. Revite a... Dice por ahí, pues bueno, esta nomenclatura del lábaro, pues es algo que representa precisamente a un estado y que viene pues de la palabra alabanza, a quien se le debe de reconocer orden y respeto. Zaida. Así es, bueno, son esas dos connotaciones, lo que viene de alabanza, que es de respeto, de veneración, y por el otro lado viene de una manta que se creó, que la creó el emperador el César Constantino, me parece, y en la cual se le borda una cruz. Entonces las primeras banderas aquí de nuestro México, pues bueno, eran marcadas por las cruces, no era por lo de la religión. De ahí que naciera el lábaro, que significa pues estandarte o bandera o simplemente pendón. Bueno, pues pasan el examen y podemos continuar. Digno del avance y de respeto. Pues bueno, fíjate, Ernesto, cómo nuestra bandera, nuestro lábaro patrio nace en un principio no como una simbología, sino como una necesidad. Cuando el movimiento independentista inicia, muchas personas señalan el grito de Dolores a Miguel Hidalgo sosteniendo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lo cual pues bueno no es correcto. Se realiza el grito de Dolores y hasta días más tarde va a ser el mismo Miguel Hidalgo y Costilla que dice, bueno, necesitamos nosotros algo que simbolice nuestro movimiento, un signo visible. Sí. Y es cuando entra a una iglesia, ve el estandarte de la Virgen de Guadalupe y sale y dice, este movimiento lo estamos haciendo por la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe es nuestra patrona, y la Virgen nos cuida y es la que nos va a llevar a seguir adelante. Y eso es lo que le genera identidad entre toda la gente que lo seguía. Pues bueno, Miguel Hidalgo, una persona bastante listo, pues necesita un símbolo para llevar a toda esta gente a luchar por su identidad, por su tierra, un símbolo de identidad. Entonces, precisamente desde este 1810 es donde inicia nuestra tradición de las banderas en México, Ernesto. Y pues bueno, que ha pasado por muchas modificaciones. Otra bandera muy significativa va a ser la que realiza José María Morelos y Pavón. Precisamente esta bandera donde ya inicia con una águila, precisamente con estas cruces de las que tú hablabas, pues recordemos, tanto Hidalgo como Morelos eran sacerdotes, y tal vez el antecedente más básico que tiene nuestra bandera va a ser en 1821, cuando se establece la bandera del ejército trigarante, de las 3 garantías. ¿Cuáles son estas 3 garantías? Religión, unión e independencia. Eso era lo que representaba este símbolo patrio. Así es, y es
tal vez el antecedente más directo de estos tres colores de nuestra bandera. Ya para 1821 pues se crea la bandera del primer imperio mexicano. Ya para 1824 es cuando se crea la bandera de la primera República Federal, así lo marca la Constitución del 24, y es donde ya viene esta herencia de quitar un poquito las cruces y resaltar la figura de el águila real. La bandera de Porfirio Díaz, que tiene como característica que el águila estaba con las alas abiertas, y va a ser precisamente en el marco del constituyente de 1916, cuando el presidente Carranza dispone que nuestra bandera, pues el águila esté de perfil izquierdo, sentada sobre un nopal, con referencia a nuestra historia mexica. Podríamos recordar los símbolos de esta imagen, pues el águila, la serpiente, el nopal, que aluden, ¿no? Sin lugar a dudas, pues bueno, Ernesto, el águila representa algo así como la fuerza cósmica del sol. Para muchos es ese símbolo mexica, ese símbolo antiguo. El nopal, pues la flora y la fauna de México, y la serpiente, precisamente las potencialidades de la tierra. Eso es de lo que se hablaba los antiguos, que tiene ese significado de Tenochtitlán, de llegar a este lugar señalado por los dioses. Me decía Zaida que no es una víbora de cascabel, ¿verdad? Como alguna gente cree. Sí, así es, según algunos estudios de semiótica, ¿no? De los signos. Para empezar, bueno, el águila no es un águila como tal, sino un ave conocida como quebrantahuesos, que es más bien del tipo halcón. Otro punto a destacar es la serpiente, no es una serpiente de cascabel, como se ha manejado oficialmente, sino es una representación de las serpientes de los códices, de los dibujos antiguos, ¿no? De los códices de nuestros mexicas. Pero lo que decías, ¿verdad, Pedro? Sí. Así es, de las representaciones. Más a estas tradiciones mucho más antiguas, ¿no? Así es, el nopal también es de destacarse, cuenta con 32 espinas. No está establecido oficialmente, pero sí se maneja la versión de que son los 31 estados más el Distrito Federal. Bueno, pues son detalles, son minucias en las que a veces no reparamos, ¿verdad? Es correcto, y bueno, inclusive por ahí hubo un proyecto de una bandera que pretendió establecer el general Porfirio Díaz casi cercano a 1910. Esta bandera, pues bueno, solamente se queda en un proyecto, porque pues México entra en la Revolución Mexicana, pero es una bandera que plasma estos símbolos, pero de una manera muy, muy precolombina. Inclusive yo la debo tener por ahí, te la voy a mandar para que las publiques aquí en tu página de Facebook. En la página. Pues ¡viva México! ¡Viva! Este es México lindo y qué herido. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, y agradezco yo mucho su compañía, a Kevin Salas, a Víctor en los controles, Zaida, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Un saludo a la generación 128 para todos mis compañeros. El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.